Buenos días a todos. Nosotros estamos en nuestra serie Pase la tormenta y hoy día vamos a meditar en el Salmo 96. Vamos a leer este salmo de manera alternada. Yo leo un versículo, ustedes el versículo siguiente. Así dice la palabra de Dios. Bueno, el tema de nuestro mensaje hoy día es la adoración. Quizás uno cuando piensa en los momentos de crisis y dificultad entiende que ahí hay poco espacio para la adoración. Y eso es porque hay mucho desentendimiento en el mundo evangélico y no evangélico también sobre lo que la adoración significa, qué es lo que viene a ser realmente adoración. Normalmente uno piensa que adoración es música, ¿cierto? Por eso está un género musical llamado adoración, ¿no es cierto? En inglés, worship, eso como un género musical, un estilo propio, ¿cierto? Que tiene ciertas énfasis y todo lo demás. Y uno de los autores de canciones más famosos de todo el tiempo, quizás hemos cantado algunas de sus canciones hoy día, no sé, se llama Matt Redman. Él ha compuesto, qué sé yo, miles de canciones que cantan las iglesias, canciones famosísimas. Y hay una historia muy interesante. Años atrás, bueno, muchos años ahí, en los años 90, él era ministro de alabanza en una iglesia allá en Inglaterra y la iglesia estaba pasando por un momento de estagnación en su adoración, como que era todo muy automático, la gente cantaba, pero no sentían así como el peso de lo que cantaban y el pastor de la iglesia sintió esa debilidad en la adoración de la iglesia, en la dinámica de la iglesia, y el pastor de la iglesia entonces decidió hacer lo siguiente. Para el próximo domingo, él iba a suspender todo el sistema de sonido de la iglesia, toda la banda de la iglesia, y el culto el domingo siguiente se iba a dar únicamente con las voces, hasta que la iglesia volviera a lo que es el corazón de la adoración. Y esa experiencia fue bastante impactante, sobre todo para los músicos, ¿no? De cómo deshacer de todo eso, ¿no? Gastamos tanta plata en armar eso, ensayar y practicar y ya, y de repente cierra todo y vamos a concentrarnos solamente en lo que es la adoración al Señor y al Señor mismo. De ahí viene una de las canciones más famosas de Matt Redman, que es el corazón de la adoración, en la cual él dice, cuando la música desaparece y cuando nada más tiene importancia, ahí es donde yo te encuentro. Y esa experiencia marcante que marcó también muchas otras iglesias sirve para que pensemos qué es lo que es realmente adoración. Adoración es más que música. Cuesta nuestra cultura deshacerse de esta idea, pero adoración es más que música. También es un tema cliché, decir, adoración es más que música. Es muy cliché, ¿no es cierto? ¿Qué queremos decir con eso? Que cuando nosotros hablamos de adoración, estamos hablando una jerga que solo se entiende acá y que solo se practica acá y que se limita a ese sector más que nada. Y no hay visión más equivocada, limitada, parcial que esa. Porque cuando nosotros pensamos que adoración es únicamente música y la música que cantamos en el culto, podemos pensar que la adoración es algo más o menos irrelevante para el resto del mundo. Es como si dijéramos, si el mundo está ardiendo en llamas y nosotros estamos cantando al Señor, es casi como un escapismo. ¿Por qué están cantando? ¿Por qué no hacen algo más útil? Como si fuera una especie de entretención, algo para pasar el tiempo o algo para rellenar hasta el momento del mensaje. ¿Qué es lo que es realmente adoración? ¿Qué es lo que realmente es adoración? Ese es nuestro desafío de hoy día. ¿Qué es lo que es adorar a Dios? El Salmo 96 nos va a ayudar a entender qué es lo que realmente es adoración. El Salmo 96 está enmarcado ahí en una, como diría yo, en una serie de salmos que hablan de la realeza del Señor.
Comienza en el Salmo 93 hasta el 99 y él está en una serie y él va conectado con los demás. Y cuando encontramos en la Biblia salmos que hablan de la realeza del Señor, estamos hablando de salmos que están tratando de entregar un contenido bastante profundo en lo teológico y bastante concreto en lo práctico. Aunque la gente lea y parece bonito, son poesías, pero son contenidos con mucha utilidad práctica, aunque esté enmarcado con palabras medio raras, ¿no? El Salmo 96 destaca la vocación misionera de la iglesia, porque es un salmo que desde un principio dice: canten al Señor, habitantes de toda la tierra, no solamente el pueblo de Israel. Tenemos que entender que hasta la venida de Jesús, solamente el pueblo de Israel conocía efectivamente a Dios. Después entonces de Jesús es que las naciones son incluidas en esta proclamación. Pero hasta ahí entonces es solamente el pueblo de Israel. Pero la vocación misional o la vocación de que toda la tierra debiese escuchar de Dios está obviamente desde el inicio de la revelación, desde el Génesis, incluso desde cuando Dios llama a Abraham, dice que él sería una bendición para todas las familias de la tierra, no solamente para el pueblo de Israel. Por lo tanto, es un salmo misionero, si es que podemos decir así. Y también está dividido ahí, podemos dividirlo en tres partes. Presenta a Dios como creador, el único Dios, presenta a Dios como rey, como el único gobernador, y presenta a Dios como juez. Y ese salmo nos ayuda a pensar en qué es lo que es realmente la adoración. Nos ayuda a ampliar nuestro concepto de qué es lo que es adoración. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando por crisis, quizás adorar a Dios sea la última cosa que pasa por nuestras mentes. Pero cuando pasamos por crisis, es donde el tema de la adoración más se hace relevante. ¿Por qué? Por lo que es la adoración misma. ¿Qué es lo que es la adoración? Primeramente, adorar a Dios es entender que Él es el único y verdadero Dios. Eso es lo que dicen los versículos de 1 a 6, que dice: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor habitantes de toda la tierra, canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria, proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor, digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. El autor inicia el salmo convocando no solamente el pueblo de Israel, pero todas las naciones a que adoren a Dios. Pero cuando él convoca a las naciones para que todas las naciones entiendan que la vida, el mundo, no depende de nosotros mismos, sino que de Dios. ¿Qué está haciendo el autor aquí? Invitando a todos nosotros a que entendamos que el mundo no gira alrededor de nosotros. Cuando viene la crisis, ¿qué es lo que uno piensa? En uno. Es mi problema, es mi dolor, es mi dificultad. El salmista entonces viene a ayudarnos a entender que no se trata de mí, que el mundo no gira alrededor de mí. Y nos invita a echar la mirada a Dios. Pero cuando hace eso, él va en un aumento progresivo de intensidad. Convoca, canten al Señor, alaben al Señor y todo el tema. ¿Por qué? Y esa es la pregunta que debemos hacer aquí. ¿Por qué todas las naciones deben adorar al Dios de Israel? ¿No tienen ellos mismos sus propios dioses? ¿No parece ser un poco agrandado? Lo que ese salmo está diciendo es que todas las personas, independiente de su raza, de la región del mundo en cual nació, está siendo llamada, convocada a adorar a ese Dios en específico. No es así como adoren a sus dioses y sean religiosos a su manera. No. Está literalmente diciendo adoren a este Dios específico. ¿Por qué? Y él dice, porque ese es el único Dios que existe. Punto. Los dioses de las naciones no son nada. Ese es el único Dios verdadero. Ese es el único Dios que existe. Él no dice que Jehová es mejor que los demás, simplemente. Él dice, es que de hecho y de verdad no existen otros dioses.
todo lo que ustedes consideran dioses han sido invención de la cabeza de la gente. Por más que la gente adore a Baal, que era el dios, uno de los dioses del Antiguo Testamento, Baal concretamente no existe. Hay una imagen, hay toda una idea, toda una historia, pero todo eso es inventado. Dios entonces llama a las naciones a la realidad de que Él es el único Dios verdadero. Cuando hablamos de adoración, debemos entender que Dios es el único Dios verdadero. Y quizás uno que ya es cristiano dice, bueno, pues es que eso yo ya sé. Ahí que viene el problema. Porque nosotros pensamos que estamos adorando al único Dios verdadero. Pero hay un montón de ídolos en nuestros corazones ocultos por ahí. Podemos cantar a Dios, pero nuestro verdadero Dios es el dinero. Podemos cantar a Dios, pero nuestro verdadero Dios es nuestra familia. Podemos adorar a Dios, pero nuestro verdadero Dios es la aceptación social. Y ahí usted puede nombrar lo que sea. El punto es ese. Al inicio del Salmo, todas las naciones, todas las personas son llamadas a deponer su religión, a deponer sus ídolos y a reconocer que mis ídolos no son nada. Fíjate qué interesante. El llamado a adoración es una llamada a la proclamación del Evangelio, porque dice, proclamen entre las naciones su victoria. Algunas traducciones dicen, proclamen las buenas noticias. Y nosotros sabemos que en griego buenas noticias es traducido por evangelio. ¿Está ese texto hablando del Evangelio? Sí, está. Porque ¿cuál es la victoria del Señor? La victoria del Señor en ese texto es la victoria conquistada en la cruz. Usted va a decir, pero eso fue escrito mucho antes de... Exactamente. ¿Cuál es la victoria de Jehová? La gran victoria de Jehová es la victoria de redención de su pueblo, transformando su pueblo en una nación santa para Él. Esa es la buena noticia, de que nosotros como rebeldes al Señor, nosotros como los traicioneros, nosotros como los golpistas, hemos sido quebrantados ante Dios y aceptados por Él. Él ha vencido y Él ha destruido lo que nos estaba matando. Él ha destruido la injusticia, la muerte, la tristeza, las enfermedades. Él ha destruido la maldad en Cristo Jesús. Esa es la victoria. Proclamemos la victoria, porque por ser el único Dios verdadero, el único Dios que existe, es también el único Dios que funciona. Luego, cuando hablamos de adoración, estamos hablando de reconocer exactamente lo que Dios es. Porque uno puede pensar así, oye, que Dios está agrandado, quiere toda la alabanza para Él. Pero pensemos por un instante. ¿No quiere usted ser reconocido por lo que usted realmente es? Usted está trabajando, lleva años trabajando ahí. Tiene una historia, tiene una expertise, tiene una habilidad. ¿No quiere usted que tu jefe te reconozca todo eso? ¿Tú no crees que sea justo? ¿No crees que te lo merece? Es justo. Yo trabajé por eso. Es algo que nadie me está regalando nada. Es simplemente tratando por lo que soy. Cuando hablamos de adoración, estamos hablando de tratar a Dios por lo que Dios es. El problema es que nosotros pensamos que Dios es menos de lo que realmente es. Por eso le privamos a Dios de adoración. Pero Dios es tan absurdamente más maravilloso de lo que podemos pedir, pensar o imaginar, que nuestra adoración es corta. Nuestro Dios es chico y nuestra adoración es pobre. Lo que el Salmo dice es, reconozcamos que Dios es fantástico. Y eso no es así como ninguna exageración. Esa es la realidad. Lo que Dios realmente es, y tan sencillamente lo que Él es fantástico. Reconozcamos eso. Y lo que Él ha hecho es maravilloso. Entonces, contemos a la gente. Que la gente sepa lo increíble que es Dios, lo maravilloso que es Dios. El hecho de que Dios sea el único Dios verdadero significa que Dios es todo lo que Él dice ser y es fantástico. Eso es lo que Él nos llama a hacer. La base para ese argumento
de que Él es el Dios verdadero y no los otros ídolos, Él dice acá, porque solamente Jehová hizo los cielos. Él es el creador. ¿Por qué Él pone aquí el detalle de ser creador? Porque las crisis, los problemas, las angustias que vivimos en la vida son señales del caos provocado por el pecado. El único Dios capaz de vencer al caos y traer orden al caos es Jehová. Dios como creador es el único capaz de traer orden al caos de tu vida. El que hizo los cielos, el que hizo todas las cosas, el que te hizo a ti. Él sabe cómo arreglarte. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es abandonar nuestros falsos dioses, los dioses de nuestra cultura, los dioses de nuestro corazón, y rendirnos ante el Señor y reconocer, Señor, solo tú eres Dios. No hay salvación en ningún otro lugar, no hay salvación en ningún otro nombre. Cuando entendemos eso, vivir para la adoración de Dios no es un esfuerzo, sino que una necesidad. La segunda cosa que este salmo nos destaca es que adorar a Dios es someter cada aspecto de la vida a Él. Y Él sigue hablando sobre ahora de los versículos del 7 a 10, presentando aquí al Señor como Rey. Dice, tributen al Señor pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, traigan sus ofrendas y entren en sus atrios y póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario. Temible delante de Él toda la tierra, que sea o que se diga entre las naciones, el Señor es Rey. Ha establecido el mundo con firmeza y jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Aquí Dios es presentado como Rey. El lenguaje religioso de los primeros versos da espacio a un lenguaje político. Y es así como se presenta acá. Una especie de evento en el cual las naciones derrotadas tienen que presentarse ante el Rey que venció, entregando sus tributos. No es simplemente una ofrenda, son tributos, es diferente. Es entregar lo que es debido al Rey que tiene dominio sobre mí. No es un favor, no es generosidad. Él me ha dominado, Él ha vencido. Yo declaro mi derrota y me presento ante Él y me postro ante Él y reconozco, ahora tú eres mi Rey. Y todos mis tesoros son tus tesoros. Esa es la imagen que Él está diseñando acá. Y es interesante porque el llamado a las naciones aquí, no solamente a Israel, sino que todas las naciones, es a rendir sus glorias y su poder a Jehová. Es decir, todos los méritos no son míos, son de Él. Y todo el poder ¿para qué? Para controlar la vida. Gloria y poder es lo que el corazón humano más busca. Muchas de las crisis en los matrimonios, para no decir que todas, están vinculadas a eso. Es que tú no me reconoces. Es que tú no valoras mi esfuerzo. Lucha por gloria y poder, por reconocimiento. Lucha por control. Es que estás gastando mucho. Y ahí va. Lucha por gloria y control. Esa es la razón por la que pelean las naciones. Esa es la razón por la que pelean las gentes. Esa es la razón por la que pelea nuestro corazón. Y al fin y al cabo puede ser esta la razón por la que nuestro corazón sufre. Porque queremos para nosotros toda gloria y todo el control. El mérito por haber resuelto mi vida y el poder para resolverla. Lo que dice el salmista es que tú no tienes el control. Puedes pensar así, pero no lo tienes. Porque el Salmo no te invita a reconocer a Dios como Rey. El Salmo afirma, Jesús es Rey. Cualquier otra disposición contraria a eso es equivocada. Yo puedo pensar que no es así, pero sigue siendo así. No fue decidido por mí, no es algo que yo decido. Y es interesante. Porque el salmista va a poner aquí la postura final de Dios
Y no le pregunta a la gente, ¿ustedes quieren a Jesús como rey? Eso no es una democracia. No es así que Dios funciona. Él gobierna y punto. Lo que Él llama a hacer es a entregar a Él el control de la vida. Y entregar a Él la gloria. ¿Gloria por qué? Por los méritos. No sé si usted se ha dado cuenta. El hecho de que usted esté vivo aquí, ahora, sentado en esa silla, es una concesión de Dios. Él te ha permitido vivir. No conquistaste el derecho de vivir. No conquistaste el poder de vivir. Ni siquiera elegiste vivir. ¿Ganaste la carrera de los espermas de tu papá? ¿Llegaste primero? ¿Naciste? ¿Sobreviviste 20, 30, 40, 50, 60 años? ¿Hasta cuándo será? No sé. Qué ilusa la idea de que yo tengo control de cualquier cosa. Yo no puedo controlar ni siquiera el flujo de sangre en mi cuerpo. No puedo decir a la uña que crezca más o menos. Puedo tratar de cortarla, pero yo no puedo pensar que cortar la uña es controlarla. Yo puedo incluso donar sangre, si me permiten. Pero tampoco puedo yo mismo, por lo que yo quiero producir. Es algo loco. La idea de que yo tenga control sobre cualquier cosa es absurda. Por lo tanto, la adoración es reconocer que yo no controlo nada. De que todo el control del universo está en el Señor. Por lo tanto, yo me someto a Él. Yo me rindo a Él. Fíjense que hasta ahora no estamos hablando de alabanza, de música, de culto. Estamos hablando de vida. De eso trata el Salmo. El Señor es Rey. Esa es la llamada. Ese es el decreto del Señor. Él gobierna y Él ha establecido el mundo. Porque Él ha establecido el mundo. Él, no yo, el mundo funciona. Establecer el mundo significa traer orden a ese mundo. Porque Él estableció el mundo funciona. Interesante porque nuestros esfuerzos de gobernar muchas veces son intentos fallidos. Nos desilusionamos. Y luego, ¿qué hacemos? Señor, ¿por qué? Cara de palo somos, ¿no? Cara de palo. Nos rebelamos contra Él, actuamos contra su soberanía, contra su voluntad, hacemos lo que queremos y le echamos la culpa. Y lo peor es cuando nosotros fingimos demencia pensando que si yo canto en el culto, pero si vivo mi vida a mi manera, las cosas se encajarán. Y luego yo me pregunto, Señor, ¿por qué? Si yo estoy en la iglesia, estoy cantando, estoy trabajando, estoy sirviendo, estoy haciendo todo eso, ¿por qué las cosas no me resultan? Porque yo no entiendo que adoración es simplemente venir acá y cantar. Eso debe ser la culminación, la expresión final de una adoración que ya existe, de una rendición que ya existe. Pero esa rendición, ojo, no es solamente para mí, para ti, que nosotros que somos cristianos, que estamos acá buscando al Señor. El llamado es para todos. Por lo tanto, aquí hay una luz para la crisis social que vive el mundo. Hay un rey, y ese rey es un rey justo. Estamos hablando de justicia, aquí está la justicia. Por lo tanto, la justicia y el orden del mundo tiene inicio cuando yo me rindo al dominio de este rey maravilloso. Pero también la adoración es descansar toda nuestra esperanza en Él. Eso es lo que dice los versículos de 11 a 13. Fíjate qué maravilloso. Si los primeros versículos muestran a Dios como el único Dios verdadero, a lo cual debe ser adorado. Los versículos de 7 a 10 muestra a Dios como rey, el que gobierna, el que tiene el control. Los versículos de 11 a 13 nos muestran a Dios como la esperanza final y última. Porque en un momento de crisis es exactamente las tres cosas que nosotros buscamos. En momentos de crisis nosotros buscamos auxilio fuera de nosotros. Y solo hay un Dios a quien buscar. Cuando nosotros estamos en crisis, buscamos fortaleza para ordenar las cosas. Y solo hay un Dios que ordena todas las cosas. Pero cuando nosotros estamos en crisis queremos mirar hacia el futuro. Queremos tener una punta de esperanza.
para que en el futuro yo pueda ampliar mi experiencia y encontrar algo positivo, algo agradable. Eso es lo que quiero. Y aquí es donde Él muestra que solamente Dios en Cristo es la esperanza para todos los pueblos. No solamente esperanza para los evangélicos cristianos que están dentro del templo. La llamada aquí es para todos los pueblos. Y dice, alégrense. Pero no dice alégrense la gente, dice alégrense los cielos, regocijen la tierra, brame el mar y todo lo que contiene. Canten alegre los campos y todo lo que hay en ellos. Parece una película de Disney, ¿no es cierto? Los peces cantando, los árboles cantando, las montañas, los mares. Parece algo así, ¿no? Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Y la pregunta es, ¿por qué Él está hablando acá de los árboles, de los montes, de los cielos, Porque aquí Él está apuntando hacia una esperanza que no es esperanza solamente para mí, para mi problema, porque no se trata únicamente de mí. El Señor es el Señor de la creación y la redención, la victoria que Él trae a ese mundo a través de Cristo Jesús es para toda la creación. Por eso que Él promete nuevo cielo, nueva tierra. Porque nosotros vivimos las consecuencias de la maldad humana también en la creación. El pecado ha afectado todas las cosas en las cuales nosotros hemos tocado. Por eso Él trata de escribir esa esperanza como alegría. Y dice, canten al Señor que ya viene para juzgar la tierra. Qué interesante esa expresión, porque cuando uno dice, viene para juzgar la tierra, en nuestra cabeza contemporánea dice juzgar no puede. Se puede amar, se puede cuidar, se puede juzgar, no. Lo que es una incoherencia, ¿no? Porque el juicio acá, a lo que se refiere en el texto, sobre todo en el Antiguo Testamento, era algo sumamente bueno y sumamente positivo. Establecer el juicio y ser un juez justo es un privilegio único de aquel que tiene el control sobre todas las cosas. El que tiene el privilegio de la autoridad moral. Él sí puede juzgar todas las cosas. Y juzgar aquí significa traer paz. Juzgar aquí significa que ya no va a seguir el abusador en su abuso, ya no va a seguir el violento en su violencia. Él va a poner fin al sufrimiento, va a poner fin al dolor, va a poner fin a la destrucción y va a generar vida, va a generar esperanza, va a generar alegría. Por lo tanto, el llamado es alegrarnos ahora por una alegría que vendrá. Porque Dios, que es el verdadero Dios, es el único Dios que funciona. Y ese Dios reina, gobierna, se importa contigo, se importa conmigo, se importa con el mundo en el cual vivimos, se importa con Valparaíso, se importa lo que pasa en Calle Conde, en la Plaza Victoria, se importa con todo eso. Él reina. Y no hay plan de gobierno, no hay acción violentista, no hay nada que pueda frenar o impedir lo que Dios quiere hacer. Dios sigue reinando. Y no hay poder sobre su vida que pueda impedir lo que Dios quiere hacer en su vida, porque Él sigue siendo rey. Y más, hay una esperanza concreta, verdadera y final para tu vida. Él viene a traer orden al caos, que es tu cabeza, que es tu matrimonio, que es tu trabajo, que es tu corazón. Él viene a traer orden a eso. Alégrense hoy, porque esa victoria es definitiva. Y aquí no estamos hablando de filosofías, de teorías, de conspiración. No, estamos hablando de algo concreto. Porque si bien el salmista vivía muchos años antes de Cristo, hemos visto la consumación, la concretación de esta alegría. El primer marco ya fue dado. Y estamos ahora en la esperanza del segundo marco. Cristo ya vino, se hizo hombre, caminó entre nosotros para decirnos con todas las letras, eso prendió y eso va. Eso funciona. La esperanza ha venido y la esperanza caminaba entre nosotros. Por lo tanto, alegrémonos, porque Dios vino en nuestro rescate. En rescate de nuestro desorden, de nuestra miseria. En Él, únicamente en Él descansa mi esperanza. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Yo no sé. Pero sé quién sabe y puedo descansar en Él. Y porque puedo descansar en Él, debo adorar a Él. Debo alegrarme en Él, porque en Él está todo. Ese es el llamado del Señor. Pero ¿por qué hay tanto desánimo en el corazón de los creyentes? ¿Por qué teniendo un Dios así, tan maravilloso,
Nuestro corazón es tan desesperado, tan desesperanzado, tan pobre, tan triste. Y uno se pregunta por los temas de la contingencia. La gente, estoy muy preocupado con lo que va a pasar. Es obviamente que hay un grado de preocupación natural, pero hay un grado de preocupación exagerado que muchos cristianos han vivido. Muchos cristianos viven por ahí pensando que el mundo se va a acabar en un desastre ecológico y que están desesperados por su vida, por la vida. A ver, no han entendido el Evangelio. El Evangelio es la esperanza final. ¿Qué dice? Que hay un Dios que controla. Quien controla el mundo no son los grandes mercados, no son los grandes imperios, no son aquellos que tienen los misiles en la punta de sus dedos. Quien controla ese mundo es Jehová, y ese mundo solo cae o solo se levanta si Jehová determina. Y ese Jehová es mi Dios. Por lo tanto, descanso en Él. Pero más, este caos producido por el pecado, las guerras, las inundaciones, las miserias, todo eso va a terminar, y va a terminar pronto. Y nosotros podemos empezar las celebraciones del fin de la miseria, porque Él ha dicho que eso tiene fin. Y yo estoy viviendo ya la expectativa del fin de las tristezas y del sufrimiento. Puedo estar sufriendo ahora, puedo estar sufriendo por un rato, pero yo sé que ese sufrimiento tiene fin, porque ya viene el Señor. Y yo estoy celebrando la venida de Él. De hecho, Pablo en Romanos dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? Esa es la pregunta. Si yo debo adorar a Dios, y adorar a Dios es todo eso. Si adorar a Dios es efectivamente reconocer a Él como un verdadero Dios, es someter cada aspecto de mi vida a Él, es descansar mi esperanza en Él. La pregunta que tenemos que hacer sobre la adoración es: ¿dónde realmente está mi corazón? ¿En qué confío? ¿A quién adoro? ¿A quién rindo mi vida? Una otra canción muy famosa que hablaba sobre esos temas similares a eso, una canción de Jimmy Needham, mejor, que decía: limpien el escenario, apuntando un poco a lo que son los escenarios de las iglesias norteamericanas, así como bien grandes y con muchas luces y todo el tema. Y él dice en esa canción: todo lo que pongo antes que mi Dios es un ídolo. Todo lo que quiero con todo mi corazón es un ídolo. Todo lo que no puedo dejar de pensar es un ídolo. Todo a lo que doy todo mi corazón es un ídolo. Por eso la pregunta: ¿a dónde está mi corazón? De eso se trata. Cuando nosotros estamos en crisis, tenemos que volver a lo esencial. Y lo esencial es: ¿dónde realmente está mi corazón? ¿Quién realmente soy? ¿Y qué es lo que realmente quiero? Y es ahí donde nos encontramos con Dios. Y es en medio de las crisis que nosotros adoramos a Dios. Es por eso que Dios no te priva de las crisis, para que tú te encuentres con Él y contigo mismo ahí, de verdad, en un encuentro verdadero y transformador, y seas sanado por Él. Esa es la verdadera adoración. ¿Dónde está nuestra lealtad última? ¿A quién nosotros respondemos y a quién nosotros nos sometemos finalmente? ¿Quién nosotros realmente pensamos que gobierna este mundo? Pero por fin, ¿dónde está nuestra alegría? Si Dios es todo eso, si Dios es digno de toda adoración, yo debo adorarlo con alegría. Estoy sufriendo, pero tengo muchísimos motivos para alegrarme. ¿Por qué? Porque sé quién me sostiene. Sé que me cuida. Puedo descansar en Él. Señor, nuestro corazón está en tus manos y queremos nosotros humillarnos ante ti. Te suplicamos, Señor, tu gracia y tu misericordia.